Hola, bienvenidos. Mi nombre es Alejandra, junto con mis compañeras María José, Dulce, Damaris e Irlanda, estudiantes de segundo año en la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, al cargo del doctor Eduardo Armienta Aldana, en el curso de Bioquímica Metabólica. Venimos a presentarles el síndrome de Herrling-Werner-Wander-Lynch. Sin más preámbulo, comenzamos. La pubertad no es otra cosa que la transición de ser niña a adolescente. La edad de 10 a 11 años es una época muy extraña en la vida de cualquier mujer, debido a todos los cambios que hay en tu cuerpo, entre ellos la llegada de la menstruación. Es ahí cuando muchas de las personas que padecen este síndrome se dan cuenta de que lo tienen, ya que sus menstruaciones son sumamente dolorosas. Esta es una de las señales para acudir al ginecólogo. El desarrollo de los órganos genitales internos y el tracto urinario inferior se dan a partir de dos estructuras urogenitales, pares denominados los conductos paramesonféricos de Müller y mesonféricos de Wolff, presentes en ambos sexos. Pero, en el caso del sexo femenino, dichos conductos mullerianos tienen contacto entre sí y se fusionan, dando como resultado el canal útero-vaginal, a través del cual se van a desarrollar las trompas uterinas, el útero y los 2/3 superiores de la vagina. Es así que los conductos de Müller se ligan a la pared dorsal del seno urogenital, formando de esta manera el tercio inferior de la vagina. Sin embargo, cuando ocurre una falta de desarrollo o fusión de los segmentos distales de dichos conductos, se puede producir una serie de anomalías. Entre ellas se encuentra el síndrome de Herrling-Werner-Wunderlich. Por consiguiente, el síndrome de Herrling-Werner-Wunderlich es definido como una anomalía congénita rara que consiste en una hemivagina obstruida en útero didelfo, asociado en numerosas ocasiones a agénesis renal ipsilateral, y se trata de una rara variante de anomalías de los conductos de Müller, posiblemente causando por el fallo tanto vertical como lateral de la función de estos conductos, y cuya etiología es aún desconocida. El síndrome de Herrling-Werner-Wunderlich es una anomalía congénita mülleriana rara, que se caracteriza por la asociación entre útero difelfo, obstrucción del tabique vaginal y agenesia renal. También es conocido con el acrónimo de síndrome de Ovira. Los primeros reportes son de 1922, donde Purslock fue el primero en presentar un caso de útero difelfo con hemivagina obstruida, mientras que Miller, el mismo año, presentó un caso de útero difelfo, hemivagina obstruida y agenesia renal ipsilateral. No obstante, fueron Herrling y Werner quienes lo describieron en 1971 como agenesia renal y una hemivagina ipsilateral ciega. Años más tarde, en 1976, Wunderlich describió una asociación con aplasia renal, naciendo así el síndrome tal y como lo conocemos hoy en día. Cabe destacar que en los últimos 20 años aún han aumentado los casos diagnosticados por el avance de pruebas de imagen. Hay descritos unos 180 a 200 casos en la bibliografía. Su incidencia es de un caso por cada 20.000 mujeres. La causa exacta se desconoce, aunque sí se sabe que se origina por un desarrollo anormal de los conductos Wolff y Müller. Características del síndrome de Herrling-Werner-Wunderlich. Lo común es que la anomalía sucede alrededor de las 8 semanas de gestación, cuando los conductos de Müller se afectan simultáneamente. Se origina por una falla en la fusión entre ambos conductos de Müller, que resulta en una duplicación del útero y quizá de la vagina. Se caracteriza por la asociación entre útero difelfo, obstrucción del tabique vaginal y agenesia renal. El 75% de los casos hay un tabique vaginal. A diferencia de otras anomalías del tracto genital femenino, suele ser asintomático hasta la menarquía
ya que durante la prepubertad la presencia de genitales externos normales y el desarrollo óptimo de las pacientes enmascaran la sintomatología. Estas alteraciones son significativamente más frecuentes del lado derecho, sin existir una explicación clara de este hallazgo. La incidencia del síndrome de Herrling-Werner-Wunderlich es del 0.6 al 10% del total de las anomalías müllerianas, del 2 al 3%. Han detectado malformaciones en el 3% de las pacientes estériles, en el 5 al 10% de las mujeres que han sufrido abortos de repetición durante el primer trimestre y en el 25% de las pacientes que abortan al final del primer trimestre. En el segundo trimestre o bien tienen partos pretérminos, por lo que un correcto diagnóstico y tratamiento es fundamental para evitar complicaciones ginecológicas y problemas de fertilidad. El dolor abdominal durante varios ciclos menstruales y la presencia de una masa suprapúbica en el examen abdominal son los primeros síntomas que suelen encontrar los ginecólogos. La tasa de embarazo en estas pacientes es alrededor del 87%, un 23% abortan, un 15% presentan partos pretérminos y el 62% restante presentan embarazos a término. Diagnóstico. El diagnóstico precoz es importante para evitar complicaciones como endometriosis, adherencias en la pelvis, piosalpings o piocolpos y problemas de fertilidad. Aunque muchas veces es difícil por su baja incidencia y por los síntomas tan inespecíficos que presentan. Este síndrome se diagnostica normalmente tras la menarquía, es decir, tras la aparición de la primera menstruación, que normalmente sucede entre los 10 y los 16 años de edad, presentándose de esta manera con dolor y masas pélvicas por obstrucción del sangrado menstrual, hematocolpos, hematometra, hemorragia uterina normal, amenorrea primaria, así como disfunción sexual. De esta manera, con la llegada de la pubertad es donde se producen las primeras alteraciones menstruales, las cuales son el motivo de consulta, y es hasta entonces cuando se realiza el diagnóstico. Cabe destacar que en algunos casos es el causante de abortos no deseados y partos prematuros, ocasionando que un diagnóstico temprano sea de vital importancia, ya que si no se trata a tiempo puede provocar hasta la infertilidad. Sin embargo, aunque no es común, es posible que la paciente no presente ninguna sintomología hasta años después, debido a la comunicación existente entre las dos vaginas. Por esta razón, un 20% de mujeres son diagnosticadas a los 20 años, mientras que otro 10% son diagnosticadas más allá de los 30 años. En la actualidad se describen dos formas de presentación de este síndrome, una con obstrucción completa y otra con obstrucción incompleta. Esto hace que las manifestaciones clínicas sean diferentes, lo mismo que la edad de la presentación. El diagnóstico, por su parte, puede realizarse al evaluar el tracto urinario de la paciente. El método considerado como el mejor para el diagnóstico de este síndrome es la resonancia magnética, debido a su precisión cercana al 100% y detalle de la anatomía uterovaginal. Sin embargo, la ecografía 3D ha reportado de 90 a 92% de precisión diagnóstica. Así, en los casos en los que ya se disponga de otras pruebas diagnósticas, la ecografía 3D puede dar una muy buena aproximación diagnóstica. A la hora de realizar la ultrasonografía, es de suma importancia tener en cuenta la posible imagen quística que brinda el hematocolpus. En caso de hacerlo, haciendo un diagnóstico diferencial con endometrioma o quiste ovárico complejo. Otro método utilizado es la paroscopía para visualizar dicha afección.
Grupo 1. Hemivagina completamente obstruida con dos modalidades de presentación. En la figura 6 se logra observar una hemivagina sellada. La hemivagina está completamente obstruida. Los dos úteros están aislados, no hay comunicación del útero duplicado y la vagina. Esta variante es de presentación temprana. Las pacientes consultan casi siempre después de la menarquía debido a dolor abdominal agudo, fiebre y vómito. También tienen hematocolpos, dismenorrea o dolor pélvico. Por su parte, en la figura 7 se logra observar una atresia cervicovaginal. No hay comunicación del útero, la hemivagina está totalmente obstruida, el cuello es hipoplásico o atrésico, es de aparición temprana, como en la variante anterior. Grupo 2. Hemivagina obstruida en forma parcial con dos modalidades de presentación. En la figura 8 se logra observar una reabsorción parcial del tabique vaginal. Existe una pequeña comunicación entre las dos vaginas, pero con úteros aislados, por tener comunicación vaginal. En la figura 9, por su parte, se logra observar un útero comunicante. La hemivagina está por completo obstruida, pero con una pequeña comunicación entre los dos cuellos. Por ello, la menstruación fluye, pero como la comunicación es pequeña, no hay drenaje. Para el tratamiento del síndrome se recomiendan las técnicas de mínimo acceso para aprovechar sus ventajas. La magnificación del campo quirúrgico, menor dolor posoperatorio, recuperación rápida y mejor resultado estético. Su tratamiento se sustenta en el correcto diagnóstico y la correspondiente resolución quirúrgica. De esta manera, el tratamiento definitivo consiste en el manejo quirúrgico del tabique vaginal, que mejora la calidad de vida y disminuye el riesgo de morbilidades asociadas a la patología. En otros casos, podría realizarse una resección quirúrgica del septo obstruido y drenaje de la hemivagina. A continuación, se plasma el caso clínico de una paciente con el síndrome de Herrling-Werning-Winderlich. Es decir, hablamos de una paciente llamada Aleida Guadalupe Silva, una niña menor de edad, quien fue diagnosticada con este síndrome, cuyo primer síntoma fue dolor de espalda, por lo que fue transferida a diversas instituciones médicas donde se encargaron de dar sus propios diagnósticos. Sin embargo, no fue hasta cuando comenzó a sentir fuertes dolores pélvicos que la paciente fue transferida al área de ginecología con especialidad en neoplasias, donde dos doctoras le dieron la opción de cirugía robótica. Posteriormente, descubrieron que Leida tenía dos úteros, por lo que corría riesgo de que se perforara su riñón, su uretra, los intestinos, la vejiga o hasta su útero sano. Finalmente, con cirugía robótica fue que se logró la preservación del útero sano y de las estructuras reproductivas. Alteraciones bioquímicas. Si las pacientes con síndrome de Herrling-Werner-Wunderlich no deciden ser intervenidas quirúrgicamente de primera instancia, se puede recurrir a supresión menstrual, es decir, a alteración menstrual, por medio de hormonales para prevenir la sintomología tan intensa ocasionada por el hematometracolpos. Se trata de píldoras compuestas por progesterona o por estrógenos y progesterona, implantes hormonales que disminuyen o hacen desaparecer las menstruaciones al producir la atrofia del endometrio. Sin embargo, esta opción solo disminuye su sintomología.